Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en el segundo programa de este programa diario de agricultura, emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan, como en el día de ayer, desde la dirección del medio José Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Hola, muy buenas. Vamos con la pizarra de precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy, martes 3 de septiembre, empezamos por las judías. Elda ha tenido un primer corte de 4,08 y un último de 1,56. La judía Strike, un primer corte de 8,88 y un último de 4,50. Vamos con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,70. El pepino español, un primer corte de 0,90 y un último de 0,69. El pepino Almería, un primer corte de 1,09 y un último de 0,96. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,95 y un último de 0,60. El calabacín gordo, un primer corte de 0,91 y un último de 0,58. El blanco, un primer corte de 0,86 y un último de 0,71. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,31 y un último de 1,34. La berenjena larga, un primer corte de 1,96 y un último de 1,67. Vamos con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,51. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,41. El tomate pera, un primer corte de 0,93 y un último de 0,46. Vamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,08 para acabar en un corte de 1 euro. El pimiento picante rojo, un único corte de 1,16. El pimiento avenado, un primer corte de 0,31 y un último de 0,17. El pimiento padrón, un único corte de 1,57. Italiano verde, un primer corte de 1,57 y un último corte de 0,54. El italiano rojo, un primer corte de 1,61 y un último de 0,69. El lamuyo verde, un primer corte de 2,43 y un último de 1,31. El lamuyo rojo, un primer corte de 1,86 y un último corte de 1,06. El California verde, un primer corte de 1,14 y un último de 1,01. El California rojo, un primer corte de 0,92 y un último de 0,64. Por último, pimiento California amarillo, un primer corte de 1,21 y un último corte de 1,02. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Con los titulares, la Policía Nacional desmantela una red de tráfico de hachís en el Ejido que operaba en fincas que ya habían sido utilizadas para este propósito. La operación se salda con 2 detenidos y la incautación de unos 183 kilos de hachís que viajaban en un camión ocultos entre frutas y verduras. Los investigadores sospechaban que una finca ubicada en las inmediaciones de la denominada Balsa del Sapo, en el núcleo de Las Norias, en el Ejido, que ya había estado relacionada en el pasado con el tráfico de estupefacientes, podría seguir usándose de centro de operaciones de una red local de narcotráfico. En concreto, la policía tenía indicios de que al lugar se acercaban remolques repletos de verdura para añadir a su carga esta sustancia estupefaciente. La desaladora Mar de Alborán distribuirá agua para que los agricultores puedan regar 165 hectáreas. La alcaldesa de Almería,
María del Mar Vázquez, ha destacado que la desaladora Mar de Alborán, ubicada en el paraje Rambla Morales, en el barrio de Cabo de Gata y gestionada por Aqualia a través de su empresa Servicios Hídricos, va a distribuir agua desalada para riego a 165 hectáreas del término municipal de la capital, lo que supone una fantástica noticia para los agricultores después de que la Junta de Andalucía haya autorizado que los regantes puedan obtener agua de esta planta. Fernández Pacheco, por su parte, ha subrayado que esta solución que ha adoptado la Junta, la de que los regantes puedan obtener agua de esta planta, no ha sido ni mucho menos improvisada. Ha dicho que la pusieron sobre la mesa desde el primer momento, pero era absolutamente necesario el acuerdo entre regantes y Aqualia. Por eso no ha sido posible firmar la autorización antes de que este acuerdo se produjese. Una vez alcanzado el acuerdo, la han tramitado de forma urgente. Ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tener una interesantísima entrevista con Manuel García Quero, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Hoy tenemos con nosotros a un pionero en la provincia de Almería en valorar la importancia del agua como elemento más importante para el desarrollo de la agricultura almeriense tal y como la conocemos hoy día, que identificó hace varias décadas que el agua en los pozos de Almería no es infinita y que era necesario gestionarla de forma eficiente con potentes proyectos. Bienvenido a la redacción de FH Almería Radio, Manuel García Quero, presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Acaba el verano y empieza la cosecha. Ahora hay mucha exigencia de agua para los cultivos y llevamos 4 meses sin que llueva ni una gota. ¿Le inquieta esta situación? Bueno, me inquieta que los usuarios de agua, pero no solamente los regantes, sino también los municipios, no acaban de tener conciencia de la realidad. Acabamos de ver ahora un nuevo gobierno en Cataluña y lo que más me ha llamado la atención es que la primera cuestión que han sacado como acción de gobierno, la consejera del territorio, que dicen allí, dice que se va a gastar 2.300 millones de euros para garantizar que Cataluña no falte agua, con un objetivo, que el 70% de esa agua sean aguas alternativas y haya agua, llueva o no llueva. Eso me suena, porque es exactamente lo que nosotros... La misma historia, ¿no? Que hemos padecido aquí, ¿no? La misma historia que nosotros dijimos aquí, como tú has dicho, hace 30 años. Es decir, el plan hidrológico actual nuestro observa en el horizonte 2027 que el agua que usemos sea 80%, no 70%, 80%. Yo hablo de la comarca del Poniente, por lo demás ya hablaremos otra cosa. 80% agua alternativa y 20% acuífera. Digamos, esta es un poco la situación. Es lo que más me preocupa. Ahora mismo en lo que se refiere a la cantidad, en lo que se refiere a nuestra comarca... Eso le iba a preguntar. ¿Ahora mismo hay agua asegurada para los regantes en nuestra comarca? En nuestra comarca lo tenemos asegurada el agua. Únicamente ocurre que cuando llegan estos tiempos el agua es un poquito más salobre. O sea, tenemos que, desafortunadamente, tirar un poco más de acuíferos porque no tenemos todavía terminada la ampliación de la desaladora de Valerma, que no está todavía funcionando. Está funcionando al 100%, pero la ampliación ha terminado la información pública y se van a adjudicar la obra y en el año 2026 la tendremos funcionando. Y cuando llegan estos tiempos, claro, hay mucha demanda. Bueno, pues también la verdad es que hay una demanda un poco más atípica, porque una demanda de recién plantado por un lado, solarización por otro, y bueno, y ahí el agua que tenga una calidad un poquito más mediocre, por decirlo así, pues no es ningún problema. Y ya cuando entremos prácticamente en el mes de noviembre, mediados de octubre, 1 de noviembre, entramos en una situación ya de garantía total en cuanto a calidad también, ¿no? Manuel, ¿usted diría que ahora mismo en la provincia de Almería estamos concienciados? ¿Se ha trabajado y, digamos, de forma unida en este aspecto? Sí,
Digamos que ahora está llegando la situación a un entendimiento social, pero falta que las instituciones terminen de creérselo. Es decir, los ayuntamientos tienen que intentar realizar todas las obras necesarias para usar solo agua desalada. Primero porque es mejor para todos, para la salud, para los electrodomésticos, para todo. Incluso pues, para beber, para no tener que comprar agua en el supermercado. Claro. Entonces, eso es una cuestión que se deben de poner entre ceja y ceja y no los veo yo muy animados. Espero que se animen un poco más. Y el resto, bueno, pues Almería lo que es la provincia de Almería es mucho más compleja, ¿no? Porque son otras... Pero en general, lo que sí está claro es que el plan hidrológico y las organizaciones que hemos hecho en Almería, tanto la Mesa del Agua como las comunidades, las juntas centrales de usuarios, están, digamos, si se cumple por parte de las administraciones el tiempo en el que tienen que hacer las obras, o en el que se deben de hacer las obras, nosotros perfectamente podemos... Almería pues no va a ser la que tenga problemas por motivo de esto. Manuel, ahora mismo, ¿qué proyectos se están llevando a cabo para que podamos gozar de esa situación? Bueno, pues ahora mismo, en lo que se refiere al poniente, se han terminado los terciarios, se están poniendo en marcha ósmosis para esos terciarios, porque esos terciarios tienen el agua un poquito más salobre, que esos son aproximadamente unos 12 hectómetros cúbicos de agua. Estamos pendientes de terminar las obras de llegada, que esperamos que para final de año estén listos. Hay otra gran obra que es la modernización de la Comunidad de Regantes Tierras de Almería, que es una obra de más de 30 millones de euros, que es ni más ni menos que prácticamente llevar el agua desalada pues desde Santa María del Águila hasta Almerimar. Bueno, esto es complicado, pero bueno, se está ya trabajando. En ese y en el proyecto de la utilización del agua en el ejido, de la EDAR del ejido, se van a gastar entre esas dos obras unos 30 millones de euros, perdón, no 30, no, 50 millones de euros, que esas dos están ya en obras, están obras adjudicadas, de modo que se van a cumplir los plazos, que serán en torno a 2026 como mucho, a mediados de 2026. Y respecto a la comarca de Níjar, Manuel, la situación es igual, intuyo que es peor, ¿verdad? Vamos a ver, respecto a la comarca de Níjar, en lo que se refiere a instalaciones, creo que y proyectos para darle agua, creo que también está dentro de la misma ecuación. Es decir, si se hacen las obras a tiempo, pues todo eso te da tiempo. Creo, francamente, lo tengo que decir, que falta terminar de organizarse en Níjar. Es decir, las instituciones de gobernanza son imprescindibles. Es decir, si nosotros no tenemos, como en este caso aquí, una Junta Central de Usuarios, que es una entidad de derecho público, para que todos, nadie se quede atrás, para que todos tengan la posibilidad y coordinen sus esfuerzos, tanto para hacer el uso del agua como para pedir los proyectos, las cosas tardan más. Incluso se pueden tener problemas. Es decir, si tú te agarras a tu pozo y no quieres saber nada con nadie y el otro lo mismo y el otro lo mismo, pues esto estaría como estaba cuando empezó el asunto. No sería una buena gestión, no sería una buena por el interés público. Claramente, no hay una buena gestión. Entonces, no habría una buena gestión, sino que habría una buena gestión para tu casa. Pero claro, tú sin tener en cuenta que el día que de mañana tu casa está sin agua. Claro. Y como no te llevas bien con el vecino, pues cuando llega el momento, pues te quedas sin agua. Entonces, este es un poco el problema. Yo en Níjar creo que necesitan hacer un esfuerzo por crear una organización, una entidad de derecho público capaz de reunirlos a todos y tratar de adelante un proyecto común para todos.
Bueno, de hecho, en la comarca de Níjar ha ocurrido hace poco una situación peculiar que nos acompaña José Antonio Gutiérrez para explicárnosla y para plantearla. Muy buena, José Antonio. Sí, resulta que me parece que fue el pasado 13 de agosto, se corrió por las redes sociales un comunicado que decía lo siguiente: las comunidades de regantes del campo de Níjar, con la SAT a la cabeza, quieren socorrer a la comunidad de usuarios de regantes del campo de Níjar, y a los regantes del campo de Níjar ante la crítica situación que se está atravesando, y le ofrece a la comunidad de usuarios del campo de Níjar los 10.000 metros cúbicos de agua desalada que tienen reservada en la desaladora de Mar de Alborán, y además del agua de sus pozos ofrece otros 20.000 metros cúbicos diarios de forma transitoria y por razones de urgencia y necesidad. Aunque la mezcla de este agua de pozo con la desalada puede elevar la conductividad del agua a distribuir por la comunidad de usuarios del campo de Níjar, es preferible tener agua, aunque no sea de una excelente calidad, y poder sembrar, que no tener agua ocasionando la ruina de muchos agricultores. Esto los agricultores no podemos permitirlo. Y dice al final: sorprendentemente, la comunidad de usuarios del campo de Níjar, en la reunión que se mantuvo en el día de ayer, estamos hablando creo que el 13 de agosto, convocada por el Ayuntamiento de Níjar, ha rechazado el ofrecimiento de estos 20.000 metros cúbicos diarios que los regantes juzguen lo que está ocurriendo y quién es el responsable de esta caótica situación. Evidentemente, la legalidad del comunicado la hemos podido comprobar. Lo que no terminamos de entender es por qué se rechaza esos 20.000 metros cúbicos de agua, o es que esos 20.000 metros cúbicos de agua no se pueden usar porque estén reservados por ley o porque haya algo que impida ese uso. O sea, muchas veces la necesidad de agua nos lleva a tomar decisiones que socialmente pueden ser aceptables, pero política y legalmente a lo mejor no lo son. Yo no sé si de este comunicado tiene conocimiento Manuel García Quero. No, no conocía el comunicado, pero ese comunicado es exactamente lo que yo acabo de decir sin conocerlo. Esa falta de coordinación, ¿no? Bueno, sí, pues falta de coordinación y falta de... Pues, yo no sé exactamente si eso ha sido así. Sé que finalmente se ha llegado a un acuerdo y ya están todos... Estuvo por aquí también el consejero de Agricultura el fin de semana pasado y parece que todo eso ya... Sí, nos llegó la noticia de que la desaladora Mar de Alborán distribuirá agua para que los agricultores puedan regar 165 hectáreas en dicha comarca, en Níjar. Sí, no, y ya un acuerdo también se ha modificado un poco también, ha bajado el consumo de desalada para Vera, y en Vera han tomado de la desaladora que ellos tienen allí, en fin, y todo eso se está haciendo. Yo creo que ese comunicado manifiesta claramente, o sea, lo que sale a la luz pública de esa falta de entendimiento. Creo que en ese sentido no han sido capaces todavía ni de llegar a eso, y ese es su mayor peligro. Su mayor peligro no es la falta de agua, su mayor peligro es la falta de unidad. Es la falta de poner en marcha los mecanismos que son necesarios para llegar al acuerdo. Manuel, a mí me gustaría preguntarte un par de cosas. Una de ellas es: la limitación que ofrece el mar Mediterráneo y la Sierra de Gádor al final se ha convertido en un aliado de este campo para que se siga teniendo agua. O sea, que no se pueden hacer más invernaderos prácticamente. No, bueno, aquí queda poco tampoco. Tampoco hemos dejado mucho, salvo que pensáramos llegar al final de la Sierra de Gádor. No, yo creo, efectivamente, lo que es claro es que la Sierra de Gádor es quien nos ha permitido a nosotros ser un referente en el mundo de la producción de hortalizas de invierno. ¿Por qué la Sierra de Gádor? Porque la Sierra de Gádor es donde se recoge lo poco que cae, y sin embargo hay un gran acuífero que tenemos la suerte de que por el fondo no se comunica con el mar. Entonces, al no comunicarse con el mar, hasta que no está lleno,
que en los años 80, que parezca mentira, tiraba agua al mar por Agua Dulce y por Bala Negra. Entonces, ese acuífero ha sido nuestro gran aliado, ¿no? nuestro gran aliado. Y eso ha sido la Sierra de Gádor. Toda la Sierra de Gádor nos da eso, nos quita el frío de noche. Y yo lo que creo... Y deja correr los vientos del este y del oeste para que Era- no se pudran las hortalizas. Exactamente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cuidarla, y también, pues lo digo aquí, porque lo aprobamos ya en la última asamblea de la Junta Central de Usuarios. Vamos a iniciar conjuntamente, espero, y vamos a hablar con todas las empresas del sector, una a una, para entrarle en la repoblación de la Sierra de Gádor. Tomarnos en serio la repoblación de la Sierra de Gádor. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer también un viaje a los montes de Málaga, que me han dicho que es donde mejor se ha hecho la recuperación, más acorde con la realidad, no una repoblación al libre albedrío, y que ya existe, que por lo visto en cada nivel de altura tiene que haber una determinada vegetación, no es toda la vegetación desde abajo arriba lo mismo. Y entonces, según respetando, digamos, los cauces naturales de exactamente, esa sierra o esa localización. Claro, respetando, entonces eso que es lo que hace, va a ir creando toda una serie de, primero que el agua en la poca que llegue no se vaya, no nos salgan tanto las ramblas, para que en cuanto llueve una gota se va a la rambla porque está seca, de modo que tome más. Y según los datos, pues nos han dicho que bueno, sería como meterle al acuífero una desaladora de 25 hectómetros cúbicos al año, solamente por repoblar. Y esa repoblación, pues una vez, pues nos facilita. A nosotros ya no, porque somos un poco mayores, perdón Antonio, ellos a lo mejor sí, para una mejor salud, pues vamos a tener una sierra mucho más sana. Porque eso lo que hace es que finalmente la poca que cae se retiene bien en el terreno y cae más. Es decir, está más que aprobado que llueve más. Un ejemplo de quizás verdadero ecologismo, ¿no? O de verdadero sentimiento de intentar que Sí. a través de la propia naturaleza se conserven, digamos, la vida que tiene ahora mismo la civilización en el ejido, ¿no? Sí, o sea, yo creo, eso es un poco para lo que ha servido, por lo menos en la Junta Central de Usuarios, es decir, primero hemos tenido que aceptar que no teníamos agua suficiente, que no era fácil. Después hemos tenido que aceptar que como hemos dicho antes, que sin colaboración no teníamos futuro. Y claro, nos va demostrando todo esto es que siempre hay cosas, es decir, y nos viene a demostrar que el modelo de gestión tenía que cambiar radicalmente. Es decir, nosotros tenemos que, en vez de sacarle al acuífero todo lo que podamos, recuperar el acuífero como primera necesidad y obligación. O sea, esa es la primera. No sirve aquí, por ejemplo, pues, o sea, el modelo de extracción de agua era un modelo de mineros. Las minas, ¿qué es lo que se hacen? Pues se tira, ya cuando se acaba, arrebatan los trastos y se van. Explotación hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, eso es lo que no puede ser. O sea, eso se ha terminado y, por lo tanto, aquí, en este momento, antes, por ejemplo, tú tenías un pozo, pues cogías, a ver, el motor más grande, el motor más eficiente para sacar mayor número de horas de agua, mayor número de litros de agua por hora. ¿Para qué? Para que te cueste menos el litro de agua. Claro. Las prioridades han cambiado y menos más que han cambiado. Exactamente. Entonces, ahora no es así. Ahora se monta y se le está recomendando, de momento de recomendando. Pasaremos a la situación de obligación. En el momento que ya digo, en que tengamos todo esto funcionando. ¿Por qué? Porque se le pueden poner los variadores a los motores, entonces en cada momento se sacará lo que el acuífero permita, no lo que sea más barato ni más caro. De acuerdo a unos estándares para la sostenibilidad del acuífero. Y de acuerdo, como también vamos a digitalizar el acuífero, pues si el acuífero se recupera o no se recupera. Manuel García Quero, presidente de la Junta Central de Usuarios. Tenemos una última intervención. Sí, yo quería preguntarle una pregunta histórica, ¿no?
y que me gustaría preguntarle por qué se ha enfrentado a ella muchísimas veces, ¿no? Ese concepto que tenía el agricultor del agua es mía, el agua es de mi pozo, esta es mi agua, Sí, sí. eso va cambiando y lo está cambiando por esa otra idea que usted ya dijo en su día, que la idea que tiene que tener el agricultor, yo tengo el agua asegurada. No. ¿Vaya cambiándose esa idea o sigue todavía el agricultor siendo reticente a que le toquen el agua de lo que él dice, entre comillas, su pozo? Vamos a ver, en general todavía existen personas que creen eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que primero es ilegal. Es decir, por ley el agua es pública. Lo único que hay es una transición de las aguas privadas, que efectivamente existieron, y se traduce, en vez de en la propiedad del agua, se traduce en derechos que tú tienes sobre ese agua. O sea, no, en ningún caso se quita el agua, sino que cambia el sentido. Es decir, la casa no es tuya, pero tienes derecho a vivir en la casa. Pero tienes derecho a vivir en la casa cuidándola, porque ya no es tuya. Es un poco para que se vea un poco el tema de la propiedad privada y lo que es mío y lo que es tuyo. Es que eso es una estupidez en este sentido. Primero porque y segundo porque lo que dice eso y lo que tú muy bien has dicho, lo que no al agua no tiene que faltar, y la mejor manera que no le falte agua, pero no que no le falte al agricultor, aquí no le tiene que faltar a la tierra. Es decir, claro, el agricultor con un par de litros al día tiene bastante. Aquí no le tiene que faltar a la tierra. Por lo tanto, concretamente así en Sol Poniente, vamos, que es la comunidad en la que yo estoy, el agua es de la tierra. O sea, a la polígono tal, parcela tal, número tal, tiene derecho a tantos metros cúbicos. Mientras usted esté trabajando y esté produciendo, pues podrá usar el agua que le corresponde. Y si usted se va mañana, ese agua se queda allí. No se la lleva usted, no la vende usted, porque no es suya. Bueno, pregunta respondida, ¿no? Sí, bien explicado. Bien explicada y con efectos especiales, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, Manuel García Quero habla con tanto ímpetu que incluso algunas veces los golpes que se oyen es los gestos que tiene con la mesa con su mano izquierda. Tiene diversas vías de expresión. Asevera lo que está diciendo para que entendamos la importancia del contenido. Exactamente. Pues Manuel, ahora sí, un placer tenerte en nuestro segundo programa de FH Almería Radio, emitido en Marcador Radio Almería. Siempre escucharte es un placer. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Lo que haga falta, por aquí estamos. Muy bien. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Sin lugar a dudas, uno de los principales temas que nos acontece en este martes 3 de septiembre es la inseguridad y los robos en el campo, que es un tema realmente candente. Este verano se han visto varios casos de cómo los ladrones que acceden a las instalaciones provocando daños en las mismas sustraen principalmente material agrícola y enseres propios de la actividad, como motores de riego y herramientas de trabajo, que los agricultores sabrán que tienen un gran valor económico. De hecho, Coag Almería solicitó a la Guardia Civil el pasado mes de agosto, a través de un comunicado, el aumento de la presencia policial en las fincas con el fin de que los agricultores se sientan seguros en sus invernaderos y que su propiedad privada también lo esté. José Antonio, ¿qué soluciones tiene el agricultor para frenar estos robos? Bueno, me gustaría puntualizar una cosa, y es que se están haciendo robos a la carta. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay receptores, agricultores, que están pagando por esos elementos robados, que son mucho más baratos que si va a un centro oficial a poder comprarlo. Y esto yo no sé qué es más lamentable, si es robo en sí o que haya gente que esté dispuesta a comercializar con producto robado. Esto lo único que hace es aumentar el robo. Por mucho que te puedas ahorrar a recepcionar un producto robado, lo único que estás consiguiendo es ser objeto del robo en el futuro, y prácticamente vas a pagar todo lo que te has ahorrado en uno de estos robos.
Hemos venido hablando de la problemática de los robos en los últimos meses, sobre todo en la zona norte de Santa María del Águila y en polígonos industriales donde se encuentran naves de productos fitosanitarios. Se han producido con mucha frecuencia, pero producirse hasta 10 robos en la misma semana y con unos sistemas muy parecidos. Ahora los ladrones, como saben que son almacenes que están electrificados, pues hasta tienen energía eléctrica para conectar caballos eléctricos y poder hacer cortes en las puertas metálicas y acceder con toda tranquilidad al interior de estas naves agrícolas que se encuentran en la inmensidad del campo, donde hay pues un silencio nocturno, y cualquier persona que se pueda acercar con un coche pues se ve la iluminación de los faros de los coches y prácticamente pueden esconderse en cualquier sitio del invernadero porque lo tienen muy fácil. Entonces los agricultores, ¿qué es lo que han venido haciendo para intentar protegerse de estos robos? Pues colocar cámaras de vigilancia, alarmas, para intentar disuadir a los ladrones de este tipo de robos. Voy a contar una historia que parece anecdótica, pero ha sucedido en Santa María del Águila. Uno de estos agricultores, que era objeto de robo continuamente en diferentes fincas, pues decidió poner las cámaras y además decidió poner una célula GPS. Esos son un pequeño rastreador GPS, sí, ¿no? Un rastreador GPS que lleva una pila que dura 2 años, que es un pequeño artefacto un poquito más grande que una moneda de 20 céntimos y que lo puedes situar en aquello que tú quieras proteger, un coche, el tractor, el motor de riego. Pues bueno, pues este señor compró varios GPS, varias células de estas, y las distribuyó por sus vehículos y metió una en un saco de sulfato potásico. La metió en plástico para que no se deteriorara con la agresividad que tiene ese abono, y la metió dentro de un saco. Y en su iPhone podía saber la localización de cada una de estas células. Bueno, fue objeto de robo, y el saco que llevaba esa célula GPS, pues se lo llevaron. Le robaron y se llevaron ese saco en el que tenía ese dispositivo que podía seguir. Entonces, cuando viene la Guardia Civil y le pregunta, ¿usted sospecha de alguien? No solamente le dijo que sospechaba, sino que le dijo dónde estaba el saco robado. Y mire usted, según el GPS, el saco que a mí me han robado está en este sitio. La Guardia Civil llegó al lugar donde supuestamente estaba el saco, y el dueño del almacén, que evidentemente no era ningún torpe, le pidió la orden de registro judicial, que evidentemente no la llevaba. Bueno, la excusa de la Guardia Civil es que para este caso no es suficiente esas sospechas como para pedir una orden judicial que se tramite para poder vigilar el robo, ¿no? Con lo cual la frustración de este agricultor pues ha sido mayúscula. O sea, hago todo lo posible por intentar que no me roben, y al final tengo esta respuesta de la Guardia Civil en la que me dice que no es suficiente todo lo que yo he hecho para proteger los bienes, ¿no? Pero lo lamentable es que... Imagínate tener al ladrón, saber el sitio exacto donde está, poder demostrarlo, claro, y que ni con todo eso puedas tú hacer, pero digamos, si es que nada. Lo lamentable es que hablas con agricultores y hay agricultores que te dicen dónde puedes conseguir productos robados a bajo precio, o te cuentan que le han ofrecido productos a bajo precio, ¿no? Cosa que es, bueno, no quieren decirlo en antena, no quieren descubrir quién son, pues para que no los cojan como testigos, ni vaya la Guardia Civil y les pregunte, pero que hay gente que está comprando los productos más baratos porque son procedentes de estos robos. Evidentemente, mientras que haya gente que recepcione los productos robados, los robos van a ir en aumento. El campo es inmenso.
Tenemos 30.000 hectáreas en las que hay todo tipo de cortijos, almacenes de aperos, luego en los polígonos prácticamente una gran cantidad de almacenes de suministros. Claro, es que coincide que estos lugares que son el centro de trabajo de nuestros agricultores, técnicos, trabajadores, etcétera, luego por la noche está totalmente o generalmente está sin habitar, ¿no? Son polígonos alejados de lo que serían los núcleos urbanos y muchos invernaderos, la gran mayoría, pues en caminos de difícil acceso, donde tienes que, digamos, echar un tiempo en llegar hasta la finca, ¿no? Hay agricultores que tienen una furgoneta o un camión cargado con todo aquello que tiene más valor que debería de tener en el almacén. Herramientas, abonos, productos fitosanitarios. Hay productos fitosanitarios que una botella de 1 litro vale 500 euros. Ojo, que no estamos hablando de cualquier cosa. Que muchas veces pensamos ¿qué es lo que hay que robar en un almacén? Cosas muy valiosas. Y lo peor de todo es que se robe a la carta. Oye, necesito botellas de este producto, necesito plástico, porque se promueve el robo y se especializan los ladrones en robar eso justo que le están pidiendo. Claro. Entonces, cuando todo esto se convierte en una organización a este nivel, pues evidentemente el campo está expuesto a todas estas personas que se conocen los almacenes, que se conocen los sitios donde hay cosas de valor, y los agricultores pues también están afinando su ingenio para intentar protegerse de todos estos robos. O sea, a mí me decía este agricultor que había usado la célula GPS que si él le desaparece un camión y lo puede localizar con el GPS, con su iPhone, que va a ir antes en busca del camión que a la Guardia Civil. Va a encontrar más resultados haciendo eso, ¿no? Que yendo a la Guardia Civil. No, yo me imagino que encontraría el mismo resultado, porque estamos hablando de un camión y en ese caso no es lo mismo que solicitar una orden para entrar en una propiedad privada. En una propiedad privada, evidentemente, ¿no? Pero que aún así te das cuenta hasta dónde llega la desesperación de los agricultores, o tener que disponer de un camión o de una furgoneta que esté continuamente cargada con productos fitosanitarios, con abonos y con herramientas, y que todos los días vaya del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y allí tenga que dormir en la casa en una cochera para estar protegida de estos robos. Pero de cualquier forma... Sí, situaciones que me recuerdan a cuando estuvo de moda aquí el cultivo del cáñamo industrial, que muchos agricultores se veían obligados a estar pendientes de su finca noche y día por ese volumen de robos que había, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, aquí estamos llegando al extremo que ante el ingenio del ladrón, el ingenio del propietario. Y a ver quién puede hace unos años se puso de moda el robo de radiocassette en coches. Hace ya muchos años, ¿no? Muchos años, sí. Cuando empezaron a modernizarse los coches y el radiocassette se convirtió en un elemento común del coche, al principio había coches que lo llevaban y otros coches que no, pero cuando se convirtió en elemento común... Y radiocassette que era portable, o sea que lo podías introducir. Efectivamente, y que sacar. lo podías extraer. Claro. Pues los fabricantes de coches encontraron una solución y fue incorporar el aparato de radio al salpicadero del coche. Entonces ya no puedes robar el aparato de radio, ya tienes que robar todo el salpicadero. Y eso no encaja en ningún otro coche, ni siquiera en un coche de la misma gama y del mismo modelo. Y dejaron de robarse, o sea, ya nadie te habla de robo. Antes se llevan el coche entero que intentar abrírtelo para extraer un aparato de radio que es parte de toda la tecnología moderna que lleva un coche, ¿no? Y hay soluciones para evitar esos robos. Yo me imagino que en el tema del campo, las empresas que se dedican a poner cámaras y demás se estarán especializando para intentar conseguir que todos estos robos en el futuro sean historia, ¿no? Como lo mismo que pasó con el robo de los radiocassettes, que ya he comentado que con la última tecnología se pueden tener estas pequeñas células para tú controlar aquello que tiene valor, que es tuyo, y si acaso desaparece, pues saber más o menos dónde anda. Hombre, a priori lo que nos dice la lógica es que habría que mejorar o especializar las medidas de seguridad de esos almacenes o esos lugares donde los agricultores tienen almacenados sus productos fitosanitarios, sus herramientas y todas estas cosas de gran valor. Supongo que habrá que mejorar esas medidas de seguridad, ya sea con cámaras, ya sea con barreras más potentes o ya sea con incluso seguridad privada, que ya lo hemos visto en algunos
en algún invernadero. Hombre, yo pienso que a todo eso había que incorporar una campaña de comunicación para que supieran los receptores del producto robado a qué se enfrentan. Y a lo mejor por ahorrarte 500 euros lo que te arruinas toda tu vida. Que puede ser. Y no estaría mal que por parte de la justicia española pues diera a conocer lo que sucede si tú tienes productos robados y se pueda demostrar que has comprado esos productos robados, ¿no? Sería muy interesante que eso se pusiera en conocimiento de aquellos que se creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Hay normas, las normas hay que cumplirlas y efectivamente si encuentran gente a quien vender esos productos van a seguir robándolo porque es dinero fácil. Pues José Antonio, un tema muy interesante que va a dar mucho que hablar, no se va a quedar aquí, por supuesto, y seguramente y desgraciadamente nos irán llegando noticias de robos, porque es que es una cosa que no ha parado, llevan muchos años, sobre todo ahora en época estival, como comentaba COAG, se han aumentado este tipo de robos en las fincas y que es una cosa que lo padecen agricultores y almacenes agrícolas semana sí y semana no. Vámonos con otra noticia bien diferente. Ayer hubo unas jornadas técnicas en las instalaciones de Cerrillo y Pérez, un almacén agrícola ubicado en Santa María del Águila, donde Vicente Puchol, gerente y director técnico de la empresa Edipro, pudo ofrecer una charla a varias decenas de agricultores sobre las herramientas que esta firma pone a disposición del campo para combatir plagas, enfermedades y aumentar el rendimiento de los cultivos. José Antonio, tú tuviste ayer oportunidad de asistir a esta charla. ¿Qué nos puedes comentar de lo que se habló allí? Bueno, pues allí se presentaron 4 productos por parte de la empresa Edipro y lo que intenta Edipro es poner a disposición de los agricultores herramientas que le permitan de alguna manera desarrollar con las mayores garantías la cosecha que ahora mismo está empezando, ¿no? Y bueno, pues se presentaron una serie de productos, algunos de ellos son muy interesantes. Tenemos una entrevista a José Antonio que podremos lanzar. Sí, pero sí me gustaría decir que uno de los productos que yo pude escuchar lo que trata es de potenciar la fuerza de la planta una vez que ya está contagiada por virus, ¿no? Con lo cual yo nunca había escuchado que había productos nutricionales que conseguían darle fuerza a la planta después de haber sido debilitada por el contagio del virus, ¿no? Resultó una charla muy interesante. Biotecnología, ¿no? Sí, Al final, Edipro se centra en eso, en la biotecnología y en hacer que con sus productos pues las plantas desarrollen todo su potencial. Vamos con la entrevista de Vicente Puchol, gerente y director técnico de la empresa Edipro. Estamos con Vicente Puchol, el responsable de Edipro, y acaba de terminar una jornada de información en Cerrillo y Pérez. Vicente, ¿en qué han consistido la jornada? Resúmeme qué es lo que se le ha transmitido a los agricultores. Hola, muy buenas. Pero lo que hemos transmitido a los agricultores son las últimas novedades que nuestro proyecto de bioinvestigación ha generado soluciones, 4 soluciones en sí: Tutanium para el control de tuta y trip, Acramil para el control de ácaros en los cultivos, Darwin para el control de mosca blanca y Cabalino para el control de pulgón y hormigas. Son 4 herramientas que entran dentro de un complemento muy necesario para que los agricultores puedan cultivar siguiendo la línea de agricultura sin residuo y buscando que este tipo de plagas no se conviertan en un enemigo del agricultor descontrolado o de difícil actuación, buscando que este ciclo cultivo que acabamos de empezar acabe con mucho éxito para todos. ¿Qué efecto produce estos productos en la planta? Me imagino que le ayudará a solucionar problemas derivados de las plagas o de los virus. Exacto. El efecto que tiene siempre es un efecto de aumentar las actividades de autodefensa vegetales en el mismo cultivo para que éste genere sustancias y evitar que la producción de la plaga vaya adelante y en algunos casos que la misma plaga no tenga capacidad de poder encontrar nicho ecológico sobre la epidermis, el tejido vegetal, al fortalecer el producto, la pared celular de las células en la materia plástica. El agricultor es receptivo cuando se le hablan de estos temas a entender y al querer usar estos productos como herramienta para poder sacar adelante su cosecha. Sí, el agricultor es muy receptivo y como estamos comentando ahora que algunos están aquí dando su testimonio, es muy receptivo cuando tiene un gran problema y el producto le saca
adelante. Y ese problema que él no había podido controlar y se vio de las manos, acaba controlándolo. Entonces eso es lo que más gratificaciones da a ellos, que el producto da la talla y en todo momento cubre las expectativas que él espera. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a todos. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Sublime Vicente Puchol, gerente de Edipro. Recordamos también, nos vamos a otro tema que es totalmente de actualidad esta semana, que este viernes 6 de septiembre en el Auditorio de Ejido se celebran las Jornadas Técnicas de Agroiris con motivo de su 30 aniversario y que se titula El agricultor frente a las exigencias del consumidor europeo. José Antonio, ¿cómo va a ser? Ya tenemos el programa detallado. ¿Cómo va a ser este programa de contenidos de las Jornadas de Agroiris? Bueno, sí, aunque lo comentamos ayer, ha habido cambio y ya se ha cerrado definitivamente el programa. Como has dicho, lo que se trata es de decirle a los agricultores qué es lo que quiere el consumidor europeo de las hortalizas que se cultivan en Almería. Esto que puede parecer, yo qué sé, una cosa leve, sin mayor importancia, pues tiene mucha y es porque el consumo de las hortalizas ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y ahora en el consumo se tiene en cuenta muchísimas cosas. El sabor, la textura, la forma de cocinarse, las diferentes hortalizas, la dulzura, el tamaño que tienen las hortalizas. Hay que tener en cuenta que las familias europeas ya no son familias numerosas y hay pocos miembros. Claro, es que las casas de semillas adaptan las variedades a la cultura del momento, ¿no? Claro, si la vida es más frenética y tiene menos tiempo para cocinar, pues tendrá unas variedades más asequibles o más, digamos, ya diseñadas para facilitarte el consumo, ¿no? Y no tener que cocinarla. Sí, bueno, si nosotros hiciéramos programas con los estudios que hacen las multinacionales de semillas para saber qué tipo de semilla tienen que crear para los agricultores, seguramente tendríamos, lo que queda de año, lo tendríamos totalmente completo día tras día explicando esos análisis. Son análisis costosísimos que lo hacen consultoras que trabajan con la gran distribución en sus centros y, digamos, analizan toda Europa. En el centro de Europa hay unas costumbres, en el norte de Europa hay otras costumbres, en el sur de Europa hay otras costumbres. Por poner un ejemplo, en el norte de Europa son muy dados a mezclar lo dulce con lo salado, cosas que en el sur, pues hasta hace muy poco eso era prácticamente impensable, ¿no? Pues entonces todo eso, ese tipo de cosas lo analizan en las casas de semillas para saber cuál va a ser la hortaliza que va a demandar el consumidor. De hecho, en los últimos años se han conseguido hacer productos que el público identifique. O sea, a través de la marca, situar al público delante de ese producto para que lo compren. Voy a decir algunas marcas que todo el mundo conoce, como son Fashion, como es el propio tomate Raf, como es el pimiento Palermo. El trabajo de las casas de semillas en este aspecto ha sido espectacular, porque a través de la marca ya están evocando una serie de características que tiene solo esa marca, ¿no? Sí. Pues bueno, pues al programa que ya comentamos ayer se ha incorporado Enzazaden con una ponencia que se llama Alianzas Estratégicas, nuevo paradigma ante las exigencias del consumidor europeo, que va a desarrollar Carlos Javier Herrerías López, que es productor manager del oeste de Europa, tanto de tomate como de pimiento, ¿no? Y luego hay otra ponencia que también ha cambiado, que es la de Rizuán, la de Alberto Cuadrado Salmerón, que es situación, mercado retail y relevancia de la marca. O sea, solamente se iba a basar en la marca y ahora también va a analizar un poco cuál es la situación del mercado retail. El mercado retail es el mercado que habitualmente conocemos nosotros de los supermercados, ¿no? De ir a comprar el producto que te apetece en un momento dado y hacerlo varias veces en la semana. Las jornadas, como ya dijimos ayer, lo que trata es conmemorar el 30 aniversario de Agroiris y tiene una parte institucional en la que interviene el alcalde elegido y la eurodiputada Carmen Crespo. Por otro lado, también intervienen miembros de la dirección de Agroiris
que van a contar qué han sido estos 30 años de historia, qué es lo que han supuesto y para dónde va el futuro de Agroiris. Interviene Juan Antonio Díaz, que es el fundador, interviene Javier Díaz, que es el director general, en el que va a contar cuál es el futuro de la empresa. Intervengo yo, hablando de la historia de Agroiris, por haber pertenecido a esta empresa los últimos 30 años como consejero de la misma. Y luego está el bloque técnico, en el que se van a desarrollar las tendencias con intención de ayudar al agricultor. Queremos conseguir este producto porque este es el producto que van a buscar en los supermercados los consumidores europeos. Y en ese bloque técnico, Nunen, a través de Francisco Martín Suárez, va a hablar de las tendencias del consumidor más allá de 2024. O sea, qué es lo que se consume ahora y qué se va a consumir a partir de ahora. Singenta, a través del archiconocido David Bodas, que es un auténtico experto en este tipo de análisis, va a hablar de la sandía y las tendencias de consumo de la sandía, ¿no? Que también es un tema apasionante. Como dijimos ayer, la sandía era un producto que se había venido abajo y a raíz de analizar su sabor y potenciar su sabor, se ha convertido en el producto estrella de esas frutas que hay de verano a principios de abril, mayo. Y sí, le han dado unas características muy atractivas de dulzor, de color rojo apetecible. Han hecho la sandía sin semillas, que también facilita pues su ingesta. Entonces, y sobre todo, han salvado a la agricultura de Almería de quedarse sin la cosecha de primavera, porque la cosecha de primavera tenía unos enormes problemas y era poco rentable porque no se conseguían unos precios en condiciones, tanto por la sandía como por el melón. Con el melón todavía no se ha solucionado, pero con la sandía sí se ha solucionado. La mayor parte de la sandía que se cultiva en el campo almeriense tiene una calidad extraordinaria que se puede comparar con la que quieras, incluso con esa sandía que tanta fama tiene, que se cultiva fuera de invernaderos, en zonas de Murcia, en zonas de Sevilla, en La Mancha y en otros lugares que a lo largo del verano pues se producen. Bueno, pues se puede comparar con esa sandía, que todavía sigue teniendo más valor la sandía almeriense. H.M. Claus también participa con un tema que a mí me gusta muchísimo, radiografía de una semilla. En este caso, Manuel Porras va a explicar qué es lo que se dicen los técnicos, qué analizan los técnicos de H.M. Claus cuando se plantean hacer una variedad nueva. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren sacar? Si se centra en la productividad, si se centra en las resistencias, en el sabor, en el aspecto. Todo eso que los técnicos hablan antes de sacar una variedad, pues lo que Manuel Porras le va a explicar a los asistentes a este acto. Ya digo, son 20 minutos cada conferencia, unas ponencias muy condensadas en las que van a aportar mucha información que para los agricultores, para la gente que se gana la vida cultivando sandías, van a resultar muy interesantes. Y por último, recuerdo otra vez la de Enzazade, Alianza Estratégica, Nuevo Paradigma ante las exigencias del consumidor europeo. Un análisis del mercado, de todas las exigencias que tiene el mercado europeo a la hora de poner las frutas y hortalizas a disposición del consumidor final. Son, como se pueden ver, unas jornadas cargadas de interés, ¿no? Que pueden ser muy válidas para los agricultores y que desde Agroiris esperan que la gente las disfrute. Pues seguro que todos los asistentes van a salir de estas jornadas técnicas con la sensación de haber aprendido mucho y de saber por dónde va el mercado y por qué ellos cultivan lo que cultivan, ¿no? El por qué, qué hay detrás, ¿no? Por último, me gustaría comentar brevemente un último tema que está también de actualidad, muy importante, que es el de la falta de mano de obra, ¿no? Y el uso de collas como la solución a esta falta o este déficit de trabajadores en el campo. Al final, cada vez hay más producción, más trabajo y menos, digamos, gente dispuesta, trabajadores dispuestos a trabajar el campo, ¿no? Las collas se postulan como la principal solución ante esta problemática. Bueno, de momento está siendo una solución válida. ¿Por qué ocurre esto? O sea, no hay una notable falta de mano de obra. Cuando hay una notable falta de mano de obra es cuando se producen los mismos trabajos en todas las fincas a la vez en un periodo en concreto. O sea, si todo el mundo tiene que sembrar en la primera semana de julio para tener pimiento temprano, pues hay tanta exigencia de mano de obra para hacer esa siembra que
digamos, hay una falta enorme, un colapso que esa semana. estresa al agricultor. ¿Por qué ocurre eso? Porque la planta es una planta viva. La planta hay que ponerla, hay que trasplantarla. Cuando te dice el técnico te dice que la planta se tiene que trasplantar ya, porque si no empieza a desarrollarse en el semillero y eso retrasará luego el contacto de la planta con el suelo para poder convertirse en la planta que va a ser parte de la cosecha. Hay que ceñirse en la medida de lo posible a las fechas recomendadas. Con el plástico, cuando hay que sustituir el plástico, pasa lo mismo. Todo el mundo tiene el mismo periodo de tiempo para sustituir el plástico. Las desinfecciones de suelo apenas tienes un mes para hacer la desinfección de suelo. Todo el mundo necesita hacerlo a la vez. Entonces ha habido una exigencia continua de determinadas labores del campo que sí exigen disponer de personal en abundancia. No es fácil disponer de ese personal, entre otras cosas, porque tú tienes que contratar a mucha gente para un periodo de tiempo y eso conlleva pues hacerle los contratos, darlo de alta a la Seguridad Social y, en fin, una serie de trámites para tener una contratación legal. Con las collas todo eso se hace muchísimo más ágil y tienes grandes cantidades de trabajadores disponibles para hacer labores puntuales que se necesitan hacer en el campo. Yo empecé a ver las collas con la sustitución del plástico de cubierta de los invernaderos. Luego los vi en las labores de la sandía, de recolectar la sandía. La sandía es un producto que se recolecta de golpe, no es como el pimiento, el tomate o el pepino, que todas las semanas se van recogiendo. Lo que se conoce como sacar sandía, vamos. Efectivamente, claro, una hectárea de sandía tiene 60.000 kilos, hay que sacar 60.000 kilos en un día, como mucho 2, ¿no? Y eso, pues evidentemente no lo puedo hacer con 2 personas, eso necesita tener eso. Collas de gente, lo que aquí en el campo se llaman collas de gente. Entonces, ese tipo de grupos de trabajo, ¿no?, están aliviando bastante ese estrés que tiene el agricultor cuando tiene que afrontar estos trabajos. En una hectárea todavía es llevadero, pero cuando un agricultor tiene de 4 o 5 hectáreas y tiene que hacer todo ese trabajo de golpe, como no encuentre collas y haya 15, 20 trabajadores que le puedan ayudar 2, 3 días, pues prácticamente complicado poder sacar adelante el trabajo con una garantía de haberlo hecho bien, ¿no? En agricultura, y sobre todo en la agricultura actual, hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se hace, porque luego la cosecha lo nota, ¿no? Y estamos hablando de que para que la cosecha vaya bien, todo se tiene que hacer correctamente y en su tiempo. Evidentemente, lo mismo que la recolección. O sea, de coger un producto excesivamente maduro a no cogerlo maduro, pues influye mucho en su calidad. Pues una gran radiografía de lo que son las collas agrícolas, que se presentan, no sé si como la principal solución, pero sí como una de las herramientas que tiene el agricultor para desarrollar el trabajo que tiene en su finca. Pues hasta aquí el segundo programa de FH Almería Radio. Les recordamos que se emite en Radio Marcador Almería de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana, que damos además los precios agrícolas a las 12, 13 y 12 horas y por la tarde a las 17 y 16 y 18 horas, y que con nosotros tendrán toda la actualidad agrícola de lunes a viernes. Nos vemos mañana. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Almería Radio. Almería Radio.